Jóvenes, buenas tardes, bienvenidos al curso de Análisis Estructural 1. El día de hoy vamos a empezar con el tema la introducción al análisis estructural. El análisis estructural como tal, no es nada si es que no estamos referidos a un proyecto estructural, ¿no? El proyecto estructural es un conjunto de procesos que tienen varias actividades, ¿no? Una de las actividades ciertamente es el propio análisis estructural, así como lo hay el análisis de campo, el análisis sísmico, el análisis de riesgos y un montón. Pero dentro del proyecto estructural, nosotros podemos decir que es un proceso creativo que permite dar o encontrar una solución óptima entre las posibles soluciones que se brindan. Y es allí donde el criterio discriminante del ingeniero debe primar. Nosotros, como futuros profesionales, debemos llegar a la solución óptima. ¿Qué vale decir una solución óptima? Vale decir que debe existir un equilibrio entre el costo y entre el beneficio, ¿no? Y todo esto enmarcado a la calidad, ¿no? ¿Por qué yo digo enmarcado a la calidad? Porque la calidad es un parámetro que no entra en discusión, ¿no? Y eso yo se los digo, no entra en la discusión. La calidad está definida por el expediente técnico, por los planos, por los alcances, hasta por el contrato. Entonces, este es un parámetro de entrada, no existe una definición en ello. Sin embargo, el costo y el beneficio sí son variables donde no necesariamente a una gran inversión de costo vas a tener un gran beneficio o viceversa. Para tal y cual motivo, nosotros tenemos que buscar una solución óptima. Y aquí nos dicen una solución óptima. Entonces, esto es lo que es un proyecto, no solamente estructural, en general. Y las posibles soluciones que nosotros podamos encontrar, muchas de ellas de repente no encajan dentro de una solución normativa o dentro de un marco normativo. En otras palabras, no se ajustan a la norma, salen de algunos parámetros. Entonces, eso nosotros tenemos que volver a reanalizar, recalcular y volver a dar otras soluciones. Entonces, finalmente, luego de este círculo, a este proceso de mejora continua, nosotros tenemos que llegar a un resultado final, ¿no? A un resultado final que nos asegure que la solución que nosotros hemos planteado es la mejor. Entonces, esto es la definición de un proyecto en general, direccionado al proyecto estructural. Ahora, si nos vamos a fijar exactamente en qué es un proyecto estructural, tenemos que denominar lo básico, ¿no? ¿Qué es una estructura? Y la estructura lo definimos, una de las definiciones más comunes y aceptadas es que es un conjunto de elementos resistentes, organizados y en un sistema, aptos para transmitir fuerzas de un punto a otro. ¿Está bien? Entonces, ahí nosotros ya estamos definiendo qué es una estructura. Entonces, vamos a definir qué tipo de estructuras pueden haber en general, pero ahora vamos a indicar qué tipo de estructuras vamos a estudiar. En el curso de Análisis Estructural 1, a nivel de pregrado, ¿ya? O sea, en la época universitaria, nosotros vamos a estudiar dentro de todas las estructuras las que son en 2D. ¿Qué significa? Las que tienen dos dimensiones. También hay 3D. Claro, las 3D son las que vamos a aplicar en nuestra vida profesional. El análisis es el mismo, simplemente la complejidad de la extensión va a aumentar, pero con el uso de las herramientas informáticas no habría ningún problema. Como curso de pregrado, nosotros vamos a aprender a resolver las estructuras en 2 dimensiones, ¿ya? ¿Qué significa? Que vamos a tener el eje X, el eje Y
o el eje X, el eje Z, como fuere, la combinación como fuere, pero va a estar en un plano, ¿no? Dentro de estas estructuras 2D, vamos a la estructura más básica, la que ustedes ya han venido estudiando en los cursos anteriores, es la viga o columna, viga o columna. La viga columna es un elemento, ya vamos a ver, que está o simplemente apoyado o totalmente apoyado o embolado o empotrado o como quieras tener las condiciones de borde. ¿Qué es la condición de borde? Es lo que va a estar a un extremo, ¿no? Esta condición de borde. A esto ya le vamos llamando condición de borde. Condición de borde. Entonces, este es el esquema que nosotros hemos estudiado en los cursos anteriores en una condición de que puede ser una viga o puede ser una columna, también una columna, ¿no? Las columnas. Y bueno, es una columna acá, la podemos poner en volado, no hay problema. ¿Qué más tenemos? Tenemos un elemento, el siguiente, que es un elemento de pórtico. Una estructura pórtico, ¿no? Y la estructura de pórticos ya no es simplemente un elemento, ya tiene que ver con la unión de dos o más elementos. Por ejemplo, este es un pórtico de 2 niveles, cuyos apoyos están empotrados. ¿Y qué vamos a tener en estructura, en este pórtico? Vamos a tener vigas, las vigas de acá, ¿no? Pueden ser iguales o no pueden ser iguales, las vigas. Y tenemos el conjunto de columnas, ¿no? Las dos o las 4 columnas acá sería, ¿no? Columnas. Fíjense, entonces ya estamos hablando de estructuras que vienen van creciendo tanto en cantidad de elementos como en determinadas condiciones. Aquí ya, por el contrario, hay condiciones de apoyo o de borde, como quieran llamarle, que son los apoyos de acá, que son apoyos empotrados. Vamos a poner acá, apoyo empotrado, apoyo empotrado. Y tenemos las uniones. ¿Y cuáles son esas uniones? Las uniones son las que vemos acá, la unión viga-columna. Estas uniones, lo que nosotros vamos a llamar, o lo que usualmente se le llama, se le dice nudos, otros le dicen nodos, y no importa, es lo mismo, son sinónimos. De acuerdo al material bibliográfico que tú estés estudiando. Si estás estudiando un libro con traducción latinoamericana, le van a decir nudos. Si estás estudiando un libro de traducción hispana o española, le van a decir nodos, ¿no? Entonces es realmente irrelevante, pero ese es el término que se va a usar. Y es muy importante saber por qué. Porque los nodos son uniones, y esas uniones también tienen ciertas características, ¿no? Las uniones pueden ser rígidas, las uniones pueden ser flexibles o pueden ser semirrígidas. Y de acuerdo al tipo de unión, se va a transmitir los esfuerzos desde una barra a la otra, ¿ya? Entonces, miren cuántos términos ya tenemos que ir estudiando, ¿no? Y el tercer elemento o estructura, disculpen, que se va a estudiar en el curso son los elementos de armadura. Armadura. ¿Ok? ¿Y cómo son los elementos de armadura? Los elementos de armadura es la organización de elementos, disculpen, que van a estar ellos de una manera, aquí, y este es apoyo móvil. Ajá. Entonces, disculpen, esta armadura va a tener la unión de barras en una serie de organización donde esta armadura va a tener una característica. Estas uniones de aquí son uniones totalmente flexibles, ¿no?
uniones flexibles. ¿Ya? Mientras que acá puede ser uniones rígidas o semirrígidas. De acuerdo, acá puede ser uniones rígidas, o también existe las semirrígidas. Y aquí viene la primera pregunta, ¿no? Que muchos de ustedes ya se deben estar haciendo. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre las uniones rígidas y las uniones flexibles? Yo les voy a responder de manera muy general. Obviamente el alumno va a tener que leer la bibliografía obligatoria del curso para ahondar en la materia. Y bueno, las uniones flexibles tienen la propiedad de que entre barra y barra, que a través de este nodo no transmiten momentos, ¿no? O giros. Momento o giro, como quieran llamarle. Entonces, a eso se refiere una unión flexible. ¿Qué significa? Que cuando nosotros estemos trabajando en armaduras, los momentos en los nodos o nudos van a ser cero, porque no se transfieren momentos. Mientras que en un pórtico, los nodos son rígidos. ¿Qué significa? El momento se transfiere de una barra a la otra barra. Profesor, ¿y qué es una semirrígida? Bueno, la semirrígida es la condición real de un nodo, porque en el análisis estructural que nosotros hacemos en gabinete, hacemos bajo una condición de que el nodo es rígido. Mientras que si nosotros quisiéramos hacer un análisis más refinado, tendríamos que considerar que es una unión semirrígida. ¿Ya? Conclusión. En el curso de análisis estructural vamos a asumir que todos los nodos son nodos rígidos en estructuras de pórticos, mientras que en las estructuras de armaduras ahí sí son uniones flexibles. Bueno, hasta ahí alguien tiene alguna consulta, una duda que yo creo que muchos de ustedes ya sabían estos conceptos, son conceptos de resistencia a materiales. A ver, vamos a preguntar. Ximena Zulca, activa tu audio. Ximena Zulca. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes repasaron estos conceptos en los cursos precedentes? Sí, ingeniero, algunos, Ya, como ok. lo de las... ¿Cómo cuál? Ximena. Lo de los... Ingeniero, Sí, ¿cómo qué conceptos ya tenías, ya habías estudiado tú? de los nodos y eso, pero no sabía que en esta parte nos íbamos a enfocar en lo que son las uniones rígidas y eso. Ok, ¿Cuál era la diferencia? perfecto, perfecto, Ximena. Muy bien, gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Ya hemos denominado, ya hemos explicado las estructuras. Claro, obviamente también ustedes a lo largo de la carrera, o bueno, más adelante, si alguno de ustedes ya lleva un curso en la misma carrera, no hay problema, van a tener lo que son las estructuras 3D, ¿no? Que simplemente aquí hemos estado hablando en dos dimensiones, ¿no? La dimensión X, la dimensión Z, ¿no? Claro, pero cuando estamos hablando de 3D, ya estamos hablando en dimensión X, Y Z, ¿no? Entonces, cuando es X, Y y Z, la cantidad de ecuaciones y de barras aumenta, por supuesto, multiplicado por 3. Entonces, no hay ningún problema, simplemente habría que hacer mayores cálculos, ¿no? Resolver mayor cantidad de ecuaciones, pero no son nuevas ecuaciones, son las mismas, ¿ya? Aparte de esto, dentro de la categoría de estructuras planas o 2D, como quieran llamarle, a veces también le llaman estructuras planas, ¿ya? Es muy importante. Yo, si se dan cuenta, les voy a dar sinónimos, porque como les he dado libros, cada libro usa su terminología, ¿no? Pero no piensen que eso es algo nuevo, siempre son sinónimos. Entonces, dentro de las estructuras planas o en 2D, estas son las que vamos a estudiar en el curso, pero también hay otras, aparte de las 3D, las que son las estructuras especiales. ¿Ya? Y dentro de las estructuras especiales hay varias, pues, por ejemplo, están las paraboloides, ¿no? Los paraboloides, los arcos, los paraboloides, los arcos, ¿no? También hay arcos, paraboloides, paraboloide, o también en inglés le dicen shell, los arcos, ¿no? En inglés es arc,
Bueno, ya saben. Y bueno, hay otro tipo de estructuras, ¿no? Aquí van a ver en el libro de Cervera, Jaime Cervera, que también les he adjuntado dentro de la bibliografía, van a poder ver muchas categorías de este tipo de estructuras, ¿ya? Entonces, ese es para que lo vayan estudiando. Otra terminología que es muy común a usar es a las armaduras les dicen cerchas, ¿no? Cerchas, exacto, le dicen cerchas, ¿no? A los pórticos le dicen marcos, ¿ya? Bueno, y son armaduras, ¿no? En inglés, armadura es, ya me olvidé cómo se le dice una armadura en inglés, frame, este es viga, ya bueno, viga saben cómo es, ¿no? Este es elemento frame, así, frame, ¿ya? En inglés se les dice frame, ¿ya? Y a los pórticos se le dice, ya me olvidé también, disculpen. Y eso que lo paro viendo cada rato. Pero bueno, entonces, estos son todos los tipos de armadura que ustedes tienen que revisar, van a leer la bibliografía y van a poder ver al detalle cada una de ellas, ¿no? Hay varios tipos de estructuras especiales, por si acaso. Ahora, pero, ¿qué nos dicen acá? Aparte de nosotros denominar la estructura, vamos a tener que ver cómo en estas estructuras se van a desplazar, se van a transmitir las fuerzas, ¿no? De un punto al otro. Entonces, el objetivo, más que saber qué tipo de estructura es poder determinar si nosotros tenemos un elemento, un pórtico cualquiera, básico, y este pórtico está sometido a fuerzas, bueno, si está en reposo no habría muchas cosas que discutir, ¿no? Solo tendría el peso propio. Pero si tuviera sometido una fuerza externa, el elemento estructural, terreno estructural, en nuestro caso un pórtico, va a sufrir unas deformaciones o va a sufrir unos desplazamientos, ¿no? Entonces, el pórtico de color negro es en estado de reposo, pero por efecto de una fuerza, este pórtico se va a mover, se va a desplazar y va a ocurrir un desplazamiento acá, delta. Si estábamos hablando que la viga es un elemento rígido, entonces el desplazamiento va a ser el mismo. Este nodo se va a desplazar acá, va a ser el mismo que se va a desplazar el otro nodo acá. Si es que estamos hablando que la viga, acá en mención, es una viga rígida, ¿no? Que no va a sufrir una deformación. Entonces, esto es el objetivo del análisis estructural. Analizar qué pasa dentro de la estructura, qué tipo de fuerzas va a ocurrir, y no solo va a haber deformaciones, también va a haber fuerzas internas, va a haber reacciones. Va a haber reacciones que van a ocurrir acá, ¿no? Una reacción en 1, va a haber otra reacción en 2, va a haber reacciones horizontales, ¿no? Va a haber reacciones, y se va a generar momentos, miren. Entonces hay muchas cosas, muchos esfuerzos que se van a estar generando dentro de la estructura y que nosotros vamos a tener que hallar, vamos a tener que calcular para poder tener el parámetro de diseño y seguir con el siguiente paso del proyecto estructural. Dentro del proyecto estructural, lo primero es calcular los esfuerzos y deformaciones. Una vez que nosotros tenemos los esfuerzos y las deformaciones, vamos a decir, ya, según la norma, esta deformación que hemos hallado no cumple la norma. Esta deformación que hemos hallado es mayor a la deformación de la norma. Entonces, si es mayor que la deformación de la norma, no va. Genial. Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que volver a calcular, volver a optimizar. Y luego, ¿qué más? Tienes que, de estos momentos y estos esfuerzos internos que tú vas a hallar, por ejemplo, acá hay un esfuerzo, una fuerza interna, de estos dos esfuerzos internos que tú vas a hallar, tú vas a ir al siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Diseñar tu elemento estructural. ¿Diseñar qué cosa? La columna. Si tú diseñas la columna,
esta columna, para tú diseñar la cantidad de acero de refuerzo que vas a tener, tienes que tener un dato y que es esta fuerza SUI. Y si tú vas a diseñar una viga, la viga interviene como las columnas trabajan a compresión, se importa mucho la fuerza de compresión. Y como las vigas trabajan a flexión, entonces va a importar mucho el momento, ¿no? Y este momento es el momento último, ¿no? Entonces, eso lo van a encontrar todo, este paso que vemos acá, lo van a aprender en el curso de concreto armado. Concreto armado. ¿No? Entonces, en el curso de análisis estructural vamos a hallar los esfuerzos. Análisis estructural es los esfuerzos. Una vez de que hallamos los esfuerzos, nos vamos al curso de concreto armado y en paralelo se hace el análisis sísmico o el análisis sismo-resistente. Sismo-resistente. Entonces, fíjense, el curso de análisis estructural es el curso base que ya ustedes tienen que dominar para poder pasar a los siguientes cursos, que ya son las especialidades puras, que es donde ya tenemos que aterrizar el proyecto estructural. Entonces, resumiendo, en análisis estructural vamos a hallar esfuerzos. ¿Qué tipo de esfuerzos hay? Corte, momento, ¿no? Y axial. Estos tres tipos de esfuerzos. ¿Y qué más vamos a hallar? Desplazamientos. Y los desplazamientos, ¿cuáles son? Los desplazamientos pueden ser giros, giro porque puede ser rotacional, o traslacional. Traslacional. En este caso, este es un desplazamiento traslacional, ¿no? Se está trasladando. Pero también hay giros, ¿ah? También rota. Entonces, también se calcula este parámetro, ¿no? El popular teta, ¿no? Y está en radianes. Mientras que la traslación es el popular delta, algunos le dicen también así, no importa, y está en metros o centímetros. Entonces, esto es el alcance de análisis estructural. ¿Ok? ¿Alguien quiere hacer una consulta, una duda? De si no le quedó claro qué alcances tenemos dentro del primer curso de estructura. A ver, preguntamos nosotros entonces, para ver si están. Y vamos a preguntar a Hugo Hidalgo. Hugo Hidalgo, activa tu audio, por favor. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. Dime una cosa, ¿qué datos tú vas a necesitar para hacer diseño en concreto? Para tú calcular qué cantidad de fierro tienes que poner en tu viga, en tu columna. ¿Ok? Perfecto. ¿Ok? Eso es. Entonces, claro, en este curso no vamos a diseñar, ese es un curso que lo dicta el ingeniero de BIM. Y también, en paralelo, me estaba olvidando, no solamente concreto armado, sino diseño en acero y madera. Acá también el diseño en acero, ¿no? Claro, aquí son cursos con concreto armado, donde el concreto es el material predominante, pero el diseño en acero ya no hay acero de refuerzo, sino es una columna estructural, es un perfil tipo I y W, entonces también se necesita el momento y el desplazamiento, porque ahí se calculan flechas. Ok, genial, yo creo que estamos bien hasta ahí. Pasamos a la siguiente. Dice, para encarar un proyecto estructural, ya está claro qué cosa vamos a conseguir como datos de entrada en este curso. Pero tenemos que saber cómo vamos a encarar un proyecto estructural, ¿no? Se deben tener muchos factores en cuenta, ¿no? Y básicamente los principales factores, hay muchos, ¿ah? Pero los principales factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis son estos. Primero, resistencia. ¿Qué es la resistencia? Ustedes ya, llevaron un curso que se llamaba resistencia de materiales. Entonces, ya sabrán que la resistencia es la capacidad de absorber todos los esfuerzos o todas las fuerzas que son imprimidas al elemento,
¿no? Y que éstas va a resistir sin que llegue a un estado de falla, ¿no? En otras palabras, que la fuerza que le imprimes a esa viga, a esa columna, no haga que esa columna, esa viga falle o colapse, que es el término adecuado. Entonces, este es un término que creo que ustedes ya lo saben. Segundo, está la estabilidad. Este es un término que quizás no lo vieron antes y lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque en las siguientes sesiones vamos a ver si unas estructuras son estables o no son estables. Si son internamente estables o son externamente estables o lo contrario. Entonces, y ustedes dirán, profesor, pero una estructura puede ser internamente estable y externamente no. Sí, puede ser. Y lo vamos a ver ahora en las sesiones. Entonces, ¿qué es la estabilidad? Es la capacidad de una estructura de mantenerse en equilibrio. Claro, es estable, pero es estable con el peso propio. Ahora, si tú le pones una solicitación externa, de repente ya no es estable, ¿no? Eso ya viene a consecuencia del cálculo. Entonces, para cualquiera de los estados, ¿no? De carga que pueda actuar. Y de ahí viene un término que sí ustedes no lo han estudiado todavía, que es el término rigidez, ¿ya? Entonces, hasta análisis, hasta resistencia a materiales, podríamos hablar de resistencia. Ahora en análisis estructural vamos a hablar de estabilidad. En ingeniería sismorresistente vamos a hablar de rigidez, bastante de rigidez. Ya los estructural, la ingeniería estructural actualmente, ya la rigidez es la capacidad, ¿no?, de la estructura de oponerse a la deformación. ¿Cómo se traduce eso al español? Entonces, vamos a ver cómo se traduce, cómo se traduce esto a... Tenemos el mismo pórtico, el mismo pórtico. Y si tenemos el mismo pórtico, ¿qué dice? ¿Cómo podemos calcular la rigidez? Estos elementos tienen una rigidez que se llama K, ¿no? Y se le va a llamar K de la columna 1 del nivel 2. K de la columna 1 del nivel 1, por ejemplo, ¿no? Y este es K de la viga, ¿no? A veces le dicen K de la columna. Entonces, lo puedes poner la nomenclatura que tú gustes, ¿no? El problema, ¿no? Entonces, y en general, cuando nosotros llevemos el curso de análisis estructural, este modelo que vemos acá se tiene que reducir a un solo modelo, así, donde va a haber una masa concentrada en un nivel y otra masa concentrada en otro nivel, ¿sí? Entonces, este modelo que vemos aquí se tiene que llevar a este modelo de acá, ¿no? Entonces dirán, ¿pero por qué, profesor? Es que así se hace donde esto es una masa 1, esto es una masa 2 y lo interesante es de que todos los elementos del primer piso se llama K1 y todos los elementos del piso 2 se hace un K2, una rigidez 2. Profesor, ¿y cómo se hace eso? Bueno, vas a estudiar cuando lleves sísmica que la rigidez de toda esta parte de acá se calcula y se hace un K equivalente y que va a ser el K del piso 1. Y luego que todo lo que está acá va a ser un K equivalente y va a ser el K del piso 2. Y luego vas a hacer un metrado de cargas, vas a contabilizar el volumen de concreto, el peso muerto, todo, y vas a calcular una masa en 1 y una masa concentrada en 2. Entonces, date cuenta que el concepto de rigidez es muy, muy importante. No solamente ahora, sino más adelante, sino en los cursos siguientes. Pero volvamos a la teoría, ¿no? ¿Qué dice que es la rigidez? Dice que es la capacidad de la estructura de oponerse a una deformada. Entonces, si es la capacidad de una estructura de oponerse a una deformada, vamos a dibujar esa estructura y le vamos a poner una fuerza. Y producto de esta fuerza, esta estructura se va a deformar, ¿no? Entonces, esta deformada va a ser unitaria, o sea, una unidad. 1 centímetro, 1 milímetro, lo que quieras, ¿no? Y la fuerza va a salir en lo que le corresponda, newton, kilogramo, fuerza, no sé. Entonces, la rigidez va a ser la fuerza entre la deformada, ¿ya? Entonces ya se está expresando, fíjense. Entonces, tenemos cuánto es la fuerza para deformar una unidad.
Entonces, es un principio, es una capacidad, es la capacidad de la estructura oponerse a la resistencia, ¿no? Ahora, si nosotros decimos que es la capacidad de oponerse a oponerse a la deformada, significa que cuando nosotros queremos de que nuestra estructura se deforme lo menos posible, tenemos que tener mayor rigidez o menor rigidez. A ver, vamos a hacer una pregunta aquí. A ver, preguntémosle a Daniel Bustamante Yatom. A ver, activa tu audio, mi Daniel Ingeniero, Bustamante. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal? Mire, vamos a ver, una pregunta sencilla. Si decimos que la rigidez es la capacidad de resistirse a la deformada, nosotros queremos que un pórtico se deforme lo menos posible. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aumentar rigidez o quitar rigidez? Aumentar rigidez. Espera, ¿cómo me dice? A ver, de nuevo. De nuevo. Ah, bueno, vamos a ver, con un ejemplo. Lo vamos a poner por acá para quedar todos claros, ¿ya? Ya tenemos dos pórticos. Tenemos este pórtico de acá. Y a este pórtico se le va a poner 10 toneladas fuerzas. 10 toneladas fuerza. Y con 10 toneladas fuerzas, este pórtico se va a deformar 2 centímetros. ¿Ya? Entonces vamos a calcular que su rigidez va a ser ¿cuánto? 5 toneladas fuerza por centímetro. Pregunta, si nosotros queremos de que esta deformación sea menos a 2 centímetros, porque 1 centímetro es mucho, ¿qué debemos saber? ¿La rigidez tiene que aumentar o la rigidez tiene que disminuir? La rigidez tiene que disminuir. ¿Por qué va a disminuir? A ver, el ¿Ah? porcentaje de deformación tiene que aumentar, ingeniero. Tiene que aumentar, pues la rigidez tiene que aumentar, ¿ok? Ok, porque ¿por qué tiene que aumentar la rigidez? Porque en realidad la fuerza es constante, ¿ya? Entonces, este concepto, gracias, alumno. Entonces, este concepto de rigidez lo van a ustedes a revisar más al detalle, ¿ya? Yo les he dado un alcance general, pero lo tienen que revisar más al detalle. Bueno, luego viene lo que es unos aspectos ya propios de diseño, como son los funcionales, que tu estructura tiene que servir para algo, ¿ya? Y tiene que servir en términos correctos, tiene que ser bueno, bonito, barato, en otras palabras. Viene un aspecto económico, que no debes plantear cosas muy caras si no lo amerita, ¿no? Y viene un aspecto estético, ¿no? Es muy importante y a veces los ingenieros no le damos la debida importancia a los aspectos estéticos cuando viene bastante relacionada con la calidad del producto. Entonces, esos son 3 aspectos que ustedes deben tener en cuenta siempre a la hora de hacer sus diseños. ¿Ok? ¿Alguien hasta ahí tiene una pregunta que quiera compartir o un comentario que deba hacer? A ver. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ya, continuamos con la grabación. Entonces, luego de haber definido o haber comentado, hablado sobre muchos temas de estructuras, ver conceptos, cómo funcionan, qué tipos hay, tipos de uniones, características, sus temas de las propiedades propias como son la resistencia, la rigidez. Entonces ya venimos a ver como un todo, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar el análisis estructural dentro de nuestro ejercicio profesional? Lo primero va a ser la etapa de planeación. Y en la etapa de planeación nosotros recibimos el predimensionamiento, recibimos de la arquitectura, recibimos los planos, ¿no? Sabemos la altura del edificio, las dimensiones del edificio, la altura entre pisos, y sabemos el espesor de los muros,
Algunos arquitectos ya nos mandan hasta las dimensiones de las vigas y las columnas que ellos quieren plantear. Saben dónde no podemos poner vigas peraltadas, que debemos poner vigas chatas, que no se noten, ¿no? Entonces, esa etapa de planeación nosotros recibimos ya un plano, ¿no? Para nosotros poder pasar a la siguiente etapa, que es el diseño estructural preliminar. En el diseño estructural preliminar nosotros cuantificamos y empezamos a hacer el desarrollo, ¿no? Ponemos las cargas de peso vivo, sísmicas, viento y todas las cargas que podemos, que pueden ocurrir, y empezamos a desarrollar nuestra estructura, a calcular nuestros esfuerzos internos y nuestros desplazamientos, ¿no? Entonces, ese es muy importante, miren, determinación de las cargas, ¿no? Cargas vivas, cargas muertas, todo. Entramos al siguiente paso, que es el análisis estructural, y ahí es donde nosotros vamos a tener los esfuerzos, ¿no? Corte, momento, axial, corte, momento y axial, X pongamos, ¿ya? Y los desplazamientos. ¿Qué pasa? Una vez obtenido esto, entramos a una decisión. Nos dice, ¿se cumplen las condiciones de seguridad y servicio? Si nos dicen no, tenemos que volver, ¿no? Tenemos que volver arriba, que volver a hacer el análisis estructural cuantas veces amerite. Pero si nos dice que sí, podemos pasar a la siguiente etapa, que es desarrollar o construir, ¿no? Entonces es un paso sumamente claro. Dice, el análisis estructural, los valores de las cargas son utilizados para desarrollar un análisis estructural con el fin de determinar los esfuerzos resultantes en los elementos y las deflexiones de los distintos puntos. Bueno, es lo que les dije. Vamos a ver qué cosa es elemento estructural y qué cosa es elemento no estructural. Muchas personas, y obviamente egresados de la UNU no pasa eso, pero sí he tenido oportunidad de cruzarme con muchos pseudoprofesionales que no saben muy bien diferenciar entre elemento estructural y no estructural, ¿no? Pero para evitar cualquier tipo de confusión, vamos a hacerlo ahora. Y bueno, es así. Los elementos estructurales son aquellos que aportan resistencia y rigidez a la estructura, ¿no? Son los que van a lograr que los esfuerzos o las cargas, ya sean vivas o muertas, sean transmitidas en orden natural hacia el terreno. Nosotros sabemos ya que si tenemos nosotros una estructura, un pórtico, ya vemos así, de 2 niveles, y que este pórtico va a estar sometido a cargas, ya sean cargas distribuidas como esta, puede ser una carga puntual como esta, puede ser cargas vivas, cargas muertas, entonces, todas estas cargas va a tener un orden lógico de distribución. ¿Y cuál es el orden lógico? Sería la losa o el techo. A partir de ahora ya no quiero que se le diga techo. Techo es un término que dicen los maestros de obra. Los ingenieros hablamos de losas. La losa tiene un peso propio que va a transmitirse hacia la viga, ¿no? Entonces, las losas va a transmitir peso a la viga. Luego, el peso de la losa y la viga juntas se van a transmitir hacia las columnas. Y luego de ello, el peso de las losas, las vigas y las columnas se van a transmitir hacia el terreno, ¿no? Y el terreno lo va a absorber con la cimentación que ustedes crean conveniente. En un diagrama de esfuerzos, ¿no? Donde va a haber más esfuerzo en el contacto con la cimentación y menos esfuerzo a más profundidad de la cimentación. Entonces, ese es el orden lógico de distribución de las cargas. Entonces, fíjense lo que yo he comentado. He hablado de losas, he hablado de vigas, he hablado de columnas. Ya. Entonces, y todos ellos, a través de todos esos elementos, se van a distribuir las cargas. Esos elementos que he mencionado son los elementos estructurales. Aportan resistencia, aportan rigidez a la estructura. ¿Ok? Y bueno, tenemos acá un modelamiento de todo, incluido la cimentación. ¿Ah? Acá están las zapatas, incluido la cimentación. Ahora, ¿cuáles son los elementos no estructurales? ¿Cuál es
van a aportar un peso, obvio, porque existen, pero no van a aportar ni resistencia ni rigidez a la estructura. Entonces son los tabiques o los muritos pequeños, ¿no? Los tabiques, que son las paredes, los parapetos, que son los muritos pequeños, están las mamparas, ventanas, puertas, todo lo que esté allí y que no tenga que soportar o no aporte resistencia o rigidez, es un elemento no estructural. ¿Ya? Voy a hacer una pregunta. A ver, hay un alumno que ha levantado la mano. Abel Cordero, sí, puedes participar. Ingeniero, ¿me escucha? Por supuesto. Ingeniero, tengo una pregunta. Como usted acaba de decir que los tabiques no son elementos estructurales, pero como ejemplo le puedo dar en muchos casos que se ha visto que las personas utilizan los tabiques, sobre todo los muros de ladrillo, para soportar peso. Encima ponen cosas, ponen peso, y se podría ser considerado un elemento estructural en ciertos casos. Ah, es que acá hay una clasificación que debes saberla. Miren, un tabique como concepto es un elemento no estructural. Pero ¿qué pasa? La clasificación en realidad es muro. Entonces, existen dos tipos de muro. Existen los muros portantes y los muros no portantes, se le podría decir. Entonces, mira, vamos yendo a la clasificación en general, ¿no? Tus paredes, en otras palabras, como hablaría el albañil. Tu pared es un muro, ¿ya? Pero esa pared o ese muro, ya hablando como ingeniero, puede ser portante porque soporta carga, porque transmite carga. Entonces, en ese caso, ese muro portante es un elemento estructural. Lo segundo que puede ocurrir es de que tu pared no sea un muro portante, simplemente sea un muro de drywall, de play, o puede ser un muro de ladrillo, pero no va a soportar la carga. Entonces, en ese caso, ese tabique o esa pared es un elemento no estructural. Y aquí les voy a dejar algo para que ustedes investiguen, ¿ya? Por ejemplo, dentro de los sistemas estructurales que hay, están los sistemas aporticados, por ejemplo, ¿no? Este es un sistema aporticado, ¿no? Es un sistema aporticado de dos niveles, por aquí, por allá, por acá, y acá, ¿no? Acá se usa cimentación, 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 cimentación. Acá la transmisión de cargas es de arriba, va pasando por acá, va pasando por acá, va pasando por acá, va pasando por acá, y llega al piso, acá. Entonces, si nosotros en el medio de este pórtico, o este marco, lo cerramos con un ladrillo, este ladrillo de acá va a ser un tabique. Esto va a ser un tabique. O un muro no portante. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Este muro no portante, ¿qué cosa es? Es un elemento no estructural. Porque obviamente eso es un sistema aporticado. Hay otro tipo de sistemas. Hay un sistema de muros que el nombre técnico es muros de ductibilidad limitada. Hay un mixto entre los dos, donde hay muros y hay pórticos. Y a ese sistema se le llama dual. Entonces, cuando ustedes, bueno, ahora lo van a revisar en los libros que le he dado, hay sistemas de pórticos, hay sistemas de muros y hay sistemas duales, ¿no? Que es la mezcla. Entonces, en los pórticos, los tabiques o las paredes, ya sean de ladrillo o también de repente algunos, bueno, no es muy común, pero algunos sean pues también bloques de concreto, no son elementos estructurales, porque no aportan resistencia, tampoco aportan rigidez. Lo único que aportan es peso. ¿Ok? Entonces, ¿está bien, Abel? ¿Te quedó claro? Sí, ingeniero, o sea, cuando ya decimos tabique, entendemos que se trata de algo no estructural, ¿no? Cuando Exacto. ya
Sí, ingeniero. Exacto, Juan. Ustedes ya tienen que ir hablando como ingenieros, ¿ya? No, ya, yo les voy a ir, a las primeras clases les voy a haciendo el sinónimo con lo que hablan los albañiles o la gente que no está en la carrera, pero ya ustedes tienen que ir metiéndose a los términos técnicos. El término técnico es muy claro. Los tabiques son elementos no estructurales. Alia, puedes participar. Ingeniero, buenas noches. Quería consultarle, muchas veces se utilizan en las construcciones las placas que son conformadas por concreto y acero, un concreto armado. Son estructurales. Sí, claro, las placas, placa, en realidad ustedes no van a encontrar el término placa en la norma técnica, en la norma, ¿ya? Nosotros le llamamos placa, yo de verdad no sé, yo también lo uso, ¿ah? Pero en realidad el término técnico es muro, claro. Entonces es muro, le llaman placa, o sea, para los que no saben, vamos a poner acá, vamos a seguir graficando el mismo pórtico. ¿Qué pasa si tenemos un pórtico, aquí, un pórtico, ¿ya? El mismo pórtico, vamos a trabajar con el mismo pórtico, ¿ya? Disculpen mi gráfico, ¿ya? Y luego del análisis estructural, vemos que esta columna, la columna de adelante, o el análisis nos dice que este es el sistema X y este es el sistema Y. Nos dice que el desplazamiento en Y es mucho, es 4 centímetros, y los 4 centímetros no cumplen la norma. Entonces, lo que se hace en la carrera, y como bien dijo su compañera, es se ponen unas placas, que en realidad es que la columna es una columna larga, una columna larga. Si la columna original era de 30 por 30, lo vamos a poner acá, la columna original era de 30, 0.3 por 0.3, esta es una columna, C, también usamos P, que es placa. Entonces las placas son un poquito más delgadas, quizás de 0.25 hasta 0.35 he visto, y 2 metros de largo. Entonces, a esta columna muy ancha, o muy larga, discúlpenme, le llamamos placa. Placa. ¿Ya? Este es el sinónimo. El término técnico correcto es muro de corte. Muro de corte. ¿Ya? ¿Y por qué se llama muro de corte? Porque los esfuerzos que va, o la rigidez que va a aportar esta placa, va a hacer de que la deformada disminuya, o que el desplazamiento disminuya. Si este desplazamiento de acá, sin placa, era 3 centímetros, poniendo la placa, se aumenta rigidez, se aumenta resistencia y baja a 1 centímetro. ¿Ok? Entonces, es lo mismo, pues muro de corte. El sistema de muros es el sistema lleno de placas. Entonces, hay mucho para estudiar. Todos estos términos vamos a ir afinando, vamos a ir hablando. Yo cuando resuelvo un ejercicio le voy a decir es una placa, es una viga, es una columna circular, es una columna rectangular, es una columna cuadrática. Entonces, la forma es lo que vamos a determinar en los problemas. ¿Ok? ¿Está bien, Nur? Sí, ingeniero, muchas gracias por la explicación. No, está muy bien. Miren, dense cuenta que la calidad de la clase va aumentando según ustedes vayan preguntando. Ninguna pregunta acá es trivial ni sin importancia. Todas las preguntas son importantes porque estamos en un proceso formativo. Aquí nadie sabe más, ni yo también sigo aprendiendo. La mejor forma de aprender es enseñar. Entonces, todos vamos a estar acá avanzando y tratando de que todos los egresados de la UNO tengan un nivel de competencia alto. A ver, Juan Vargas, Villacorta. Sí, buenas noches. Una consulta. O sea, al momento de diseñar una estructura, ¿cuáles son las características que hace definir cuál sistema debemos optar o en qué momento definimos cuál sistema se debe utilizar en un diseño, en una edificación, ¿no? Ya, esa es una pregunta muy interesante, ¿ya? Y te lo voy a responder con un ejemplo. Cuando estuvimos justamente en Ucayali, yo estuve ahí, me preguntó un amigo mío que era el gerente de infraestructura, cuando le llevaron el proyecto original de la sede central, ¿no? Y le habían llevado un sistema de muros, todo lleno de muros, unas columnas por aquí, gigante, muro, todo era parecía un búnker antibombas, ¿ya?
Entonces, ellos habían conceptualizado desde un principio un sistema de muros, ¿no? Entonces, según la norma, ¿cuándo se puede decir que es un sistema de muros? Cuando el 80% de la fuerza cortante es absorbida por el muro. Entonces, el ingeniero me preguntó, me dijo, Horacio, me dijo, ¿tú te parece bueno ese diseño? Yo le digo, no, me parece que se han ido de frente a la segura. Se han ido y han planteado algo muy caro. Entonces, ahí yo no veo nada de eficiencia. Debieron empezar con un sistema un poco más flexible, más económico, que es un sistema de pórtico, ¿no? Donde hay columnas y vigas que se predimensionan y de ahí se empieza a diseñar. Y si no te cumple, vas aumentando, vas poniendo más muros, y si no te cumple, sigues aumentando y finalmente ya deja de ser un sistema porticado para convertirse en un sistema dual, porque se distribuye 70-30, y luego si no te cumple, ya sigues poniéndole más rigidez, aumentando más dimensiones y te vas a lo más extremo, que es un sistema de muros. Y obviamente el costo va a ir aumentando. Pero es un proceso. Entonces, es un proceso que lo determina el requerimiento o la misma estructura, ¿no? Entonces, no es de que a mí se me ocurra poner pum, de frente el muro porque quiero ir a la segura. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta, ya me olvidé tu nombre, Juan, ¿no? No sé si te quedó claro. ¿Te quedó claro, Juan? Sí, sí. ¿No? Entonces, Gracias. ahí radica, tu pregunta es interesantísima. Profesor, ¿cómo escojo? No, tú siempre vas, acuérdense, ingeniería, ingeniero, ingenio. Nosotros no somos, pues, copia y pega. Por eso, un error muy clásico de las personas que les gusta hacer expedientes sin la responsabilidad adecuada es, oye, me han contratado para hacer el diseño de un colegio. Ah, no te preocupes, anda al frente de la uni y ahí te vas a comprar diseños de colegio. Entonces, estás en Ucayali y te fuiste al frente de la uni y te compraste el diseño de un colegio en Lima, un colegio en Piura. Y no saben que las condiciones de terreno, las condiciones de servicio son totalmente diferentes, hasta la zona sísmica es diferente, y copian. Entonces yo cuando reviso proyectos me doy cuenta, hasta la norma no es aplicable. Están usando una norma de hace tiempo y no saben que las normas se actualizan. Entonces, eso obviamente no lo hace un alumno 1. El alumno 1, el nivel de estructuras del alumno 1 es alto, muy alto. Y sabe todas estas cositas porque estudia. ¿Ok? Entonces, eso es alumnos. A ver, tan interesantes las preguntas. A ver, ¿quién desea hacer una pregunta más? A ver, ¿alguien que se anime? Hugo, dime Hugo. Ya, las placas se colocan en el sentido donde tu corte es mayor. Si, por ejemplo, acá en el ejemplo que les puse, les dije que en el sentido de X, acá está X, el desplazamiento en X era 3 centímetros. Entonces, con esos 3 centímetros no te cumple la norma. La norma dice que máximo debe ser 1, por ejemplo. Claro, te lo estoy diciendo de manera arbitraria, porque en realidad es en función de la altura, por si acaso. Entonces tú dices, ah, era 3 centímetros. No, está mal. No, con 3 centímetros no cumple. La deformada es mucho. Entonces, ¿qué hago? Aumento una placa en ese sentido, miren. En este sentido, aumento la placa. Y este 3 centímetros lo reduzco a 1. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la deformada en el otro eje, en el eje X, por acá, si la deformada en este X hubiera sido también 3, la placa ya no sería en el eje Y, sería en el eje X, acá. ¿Ves? Entonces vamos a tener placas en los sentidos que los vamos a necesitar. Si tú lo necesitas en un sentido, lo pones. A veces, y en la mayoría de casos, las placas están en el sentido que tiene la mayor longitud. Si tenemos un terreno rectangular, ¿no? Vamos a ver. Si tenemos un terreno rectangular, ¿sí? Entonces, cuando hagamos la discretización, o ponemos columna, 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 y hacemos el análisis y no te cumple, entonces allí esta columna la convierte en una placa. Y esta columna la convierte en una placa. Y a veces al final también la convierte en una placa. Y a veces una placa. Entonces,
Eso es lo que usualmente ocurre, ¿no? En el lado más largo es donde no te cumple el desplazamiento, entonces allí es donde pones columna. No, profesor, yo he visto que también han puesto una columna por acá. Ya, es que eso responde, ¿no? Responde si es que es donde tú lo necesites. Pero tiene que ser técnicamente sustentado, tiene que haber un cálculo. No se trata de poner columnas por columna, o placas por placas. La placa cuesta, y cuesta pues plata, o sea, no, estás yendo en contra de la economía del proyecto. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Te quedó claro? Luigi. Pregunta, Luigi. Ingeniero. Sí, ¿cómo estás? Dime. Ingeniero, buenas noches. Una consulta, por favor. En el caso de las placas, ¿va de inicio a fin? Por ejemplo, si es un edificio de 3 pisos, ¿va de inicio a fin? Es decir, desde el primer nivel hasta el segundo. Sí. Y avanzando un poco, no, está bien, Luis, una excelente pregunta. Mira, y avanzando un poco más, y es el curso que van a llevar el siguiente ciclo, que es análisis estructural. Dentro del análisis estructural, análisis sismoresistente. Tú puedes configurar tu estructura a libre albedrío ahora, porque estamos en un curso básico. Pero el próximo ciclo, que estén llevando sismoresistente, hay unas normas y hay unos parámetros que ustedes no pueden atropellar, que son las estructuración de los edificios o lo que tú estés diciendo. Y uno de las irregularidades, así se llama, es irregularidades de altura y irregularidades de planta. Cuando tú haces una placa, una columna, desde el nivel de cimentación, y por ejemplo, tu edificación tiene 5 pisos, y tu placa solo llega hasta el 3er piso, tú estás cometiendo ahí un error. Estás cometiendo una irregularidad de altura. ¿Por qué? Porque tu placa debió irse hasta el último piso. Y eso es el concepto básico de las estructuras. Estás logrando que las rigideces sean diferentes, que la rigidez de los 3 primeros pisos sea mucho mayor que la rigidez de los últimos pisos. Entonces, allí se puede ocurrir varios errores, ¿no? O al revés, cuando la rigidez de los pisos superiores es mayor que la rigidez de los pisos inferiores, también hay otros tipos de fenómenos que los van a estudiar el próximo ciclo. Por ejemplo, el fenómeno de piso blando, el fenómeno de columna corta. Están apuntando, ¿no? Apunten. Eso lo vamos a ver el próximo ciclo más al detalle, obviamente, pero se los tengo que comentar sí o sí. Los elementos estructurales deben tener continuidad, tanto en sección como en refuerzos. Acuérdense de eso. Si no tienen continuidad, puede ser de que tengan una irregularidad. Profesor, al tener irregularidad, o sea, ¿todos los edificios no deben tener irregularidades? No. Sí, en la mayoría de casos, cuando ustedes tienen diseños con arquitecturas sumamente complejas o sofisticadas, por no decir menos, te van a salir estructuras irregulares y lamentablemente vas a tener que trabajarlas como estructuras irregulares y vas a tener que hacer tu diseño como estructuras irregulares para que se cumpla. Entonces, de repente, esa columna, esa viga, no va a llegar hasta el último piso, va a llegar hasta un piso antes. Entonces tienes que cambiar tu arreglo estructural. ¿Ok? Luigi, ¿está bien la respuesta? ¿Entendiste? Sí, ingeniero. Entonces, una placa tiene que ir de inicio a fin, entonces, siempre. Es lo recomendable. Eso es lo recomendable. ¿Ya? Si no vas a tener problemas. Acuérdate de mí. ¿Ya? Es una irregularidad de altura. Cuando veamos ingeniería sismoresistente te vas a dar cuenta. Y es más, el reglamento te lo castiga. Aumenta un factor ahí, un factor que se llama factor de redundancia, que mientras más irregular la estructura, ese factor es más alto. Entonces te van a salir estructuras más esbeltas. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta para continuar? Estuvieron muy interesantes las preguntas. Vamos a continuar a ver si terminamos. Entonces, todo esto nació de saber si un elemento era estructural o un elemento era no estructural, ¿no? Un alumno me preguntó, pero hay muros que sí soportan carga. Claro, es un muro portante. Ese sí es un elemento estructural. Pero ¿qué pasa si un muro está hecho de ladrillo, pero no soporta ninguna carga, solamente aporta peso? Entonces es un tabique. Es un tabique de albañilería. Ese es el término técnico. Porque puede haber tabique de drywall, puede haber tabique de... ahora lo que se viene, que está ahora en Lima, y yo estoy construyendo un hospital de contingencia,
es el termomuro termotecho, que es un sándwich de 2 calaminas y en el medio un material inerte. El drywall ya pasó de moda, ¿eh? Ahora se viene esto, que es un sándwich. El material es termomuro termotecho. Entonces, ese, por ejemplo, no es portante. Eso es un tabique aligerado, un tabique ligero. Otros le llaman tabique ligero, es el término que están usando. Ahora, si ponemos cielo raso, si ponemos equipos, si ponemos ventanas, cielo raso, mobiliario, todo eso es un elemento no estructural. ¿Cómo vamos a resolver estas estructuras? Tenemos que modelarlas, ¿no? Y para modelarlas tenemos que dibujarlas, discretizarlas, saber que, por ejemplo, esta discretización que ven, esta idealización que ven ustedes acá, es la idealización de un tijeral, de un techo, una armadura en tijeral, y se idealiza así, ¿no? Donde todo este peso de esta calamina, de esta cobertura, peso de esta cobertura, se va a distribuir en estos pesitos que ven ustedes acá, ¿no? Y los nodos también son nodos flexibles, ya lo he dicho, lo van a tener que revisar. Y los apoyos, uno va a ser un apoyo móvil y el otro también en este caso lo es, como que también puede ser un apoyo fijo y móvil, ¿no? La combinación puede ser dable, ¿no? Y también tenemos una modelación de un edificio alto, súper alto, ¿no? Donde podemos ver de que una columna llega hasta acá, a la pregunta de un alumno, si llega hasta el final. La arquitectura, por ejemplo, aquí no es un edificio regular, los pisos, los primeros 7 pisos no es igual a los últimos 5. Entonces la columna se queda acá. Entonces, date cuenta que aquí, si nosotros hacemos una rigidez, la rigidez de todos los primeros pisos van a ser mayores a la rigidez de los últimos pisos. Y eso es lógico, porque los últimos pisos no soportan tanta carga, sino van sumando carga hasta los primeros pisos. Entonces, siempre la rigidez del nivel 1 y con respecto a la rigidez del nivel N va a ser así, ¿no? La rigidez 1 tiene que ser mucho, mucho mayor, hasta la rigidez del nivel N. ¿Ya? El rigidez 1, ¿por qué? Porque va a soportar el peso de todos los demás. Por acá va a estar la rigidez del piso 2, la rigidez del piso 3 y así sucesivamente. ¿Okay? ¿Algunas rigideces pueden ser iguales? Sí, pueden ser iguales. ¿Cómo pueden ser igual todas? Pero no, al menos que estés dibujando un ataúd o una caja de zapatos, los arquitectos ahora ya no plantean temas muy regulares. Los arquitectos plantean unas arquitecturas fantásticas, pues, que vienen con unas irregularidades que el civil tiene que saber interpretar, tiene que saber cuantificar y tiene que saber calcular, ¿ya? Luego tenemos la idealización de un puente, ¿ya? Para todos ustedes, acá un par de años que tengan la suerte de llevar puentes conmigo, yo también diseño los puentes. Una vez que vemos todas las cargas de servicios, los modelamos en un programa muy interesante que se llama el CS Bridge, ¿ya? ¿Ya? Está modelado en ETABS, ¿no? Entonces, el CS Bridge nos ayuda, es más, salen algunos factores que se usan en puentes. ¿Cuál es la diferencia entre una edificación y un puente? La diferencia principal radica en que las cargas vivas modeladas aquí son estáticas, ¿ya? Mientras que acá se modela las cargas vivas móviles, como si el camión va a viajar. Entonces acá tenemos un camioncito con sus ruedas y vamos a modelarlo como que se desplaza. Entonces, nosotros sabemos cuál es el efecto en esta viga cuando el camión está por acá, o en el vano central cuando el camión está entrando. Entonces, esa es la diferencia, por eso son dos software diferentes. Antes, el SAP tenía incorporado el módulo de puentes o módulo Bridge, pero de ahí ya no. Ahora ya el CS Bridge es un programa independiente. Pertenece a la misma familia, pero es un programa independiente. Bueno, pasamos a los sistemas estructurales para acabar esta sesión. Y los primeros sistemas estructurales que podemos mencionar son, uno, los sistemas de concreto armado. Ustedes pueden ver esta hermosísima foto. Es un sistema de losas con columnas. Si se dan cuenta, ¿hay o no hay vigas? A ver, ¿quién me puede decir si hay o no hay vigas en la presentación?
A ver, ¿quién levanta la mano? A ver, preguntaré. Bruno Tangoa, activa tu audio. Bruno, activa tu audio. Bruno Tangoa, activa tu audio. Presente, ingeniero. Hola Bruno, dime acá, ¿cuántas vigas ves en el piso número 2? ¿Cuántas vigas hay? Sí, sí existe viga. ¿Cuántas? 6. 6. Te voy a decir que acá no hay vigas, ¿ah? Acá no hay vigas. La columna está sobre la losa armada en 2 direcciones. Ojo, miren, acá hay una losa armada en 2 direcciones donde las viguetas están proporcionalmente distribuidas. ¿Ya? Entonces, quizás hay una viga aquí, una viga chata. O sea, está embebida en la losa. Quizás. ¿Ya? Vayan revisando los tipos de vigas. Tipos de vigas. ¿Ya? Como tarea. Tipos de vigas. Otro, tipos de viga y... Ya, van revisando tipos de viga, por si acaso. Hay 3 tipos de vigas. Hay las vigas peraltadas, las vigas chatas y las vigas inversas. Y también hay, hay tipos de losas también. Y los tipos de losas. Tipos de losas. ¿Ya? Esto me estudian, por favor. Pasamos al siguiente sistema estructural. Es un sistema estructural de acero. El sistema estructural de acero, que es lo que ahora está de moda, similar al ladrillo que está siendo reemplazado por los termomuros, termotechos, y que antes ya fueron reemplazados por el drywall, ahora las columnas ya están siendo reemplazadas por las estructuras de acero. ¿Ah? Y tenemos columnas, tenemos vigas y tenemos elementos intermedios que son estas laterales o inclinados que se llaman arriostes. Y según la configuración del arrioste, si los arriostes llegan a un solo punto, se llaman arriostes concéntricos. Y si no llegan al mismo punto, o sea, solo llegan a la viga, pero en puntos diferentes, se llaman excéntricos, ¿no? Entonces, esta es una configuración más de los sistemas estructurales. Luego vemos a lo que usualmente se ha venido haciendo durante años, desde 1940, las grandes unidades vecinales en Lima, todo años se ha venido haciendo, que son las estructuras de albañilería. Entonces, son básicamente de ladrillo. Entonces, todo está hecho de ladrillo, el ladrillo soporta carga, es un muro portante, eso también se ha hecho ahora. En este caso, no todo es ladrillo, acá veo una placa, por si acaso, acá está modelada una placa. Y si se dan cuenta, la placa está modelada en la dimensión más larga, ¿no? Acá es largo y acá es ancho. Entonces, dense cuenta de lo que les digo, siempre se modelan o es usual que estén las placas en el sentido más largo. Luego tenemos el sistema estructural de madera, esto bastante desarrollado en Pucallpa, en las zonas de la Amazonía, donde la madera antiguamente era bastante accesible, ahora ya no, ahora ya se ha vuelto más caro hasta para el ladrillo. Un muro de madera, un tabique de madera cuesta, de acuerdo al tipo de calidad, o sea, si es quinilla, por ejemplo, cuesta más caro que hacer un ladrillo de ladrillo, un muro de ladrillo, o sea, ahora sí cuesta la madera bastante. Y bueno, un sistema, finalmente, este sistema que no tiene nada que ver con el curso, lo van a ver más adelante en cimentaciones o en estructuras hidráulicas, es de tierra. Bueno, jóvenes, hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Alguien tiene alguna consulta, una duda para dar por terminada la grabación? Ingeniero, buenas noches. Una consultita. Sí, dime. Bueno, he visto en algunas edificaciones, como en algunos países como Canadá, que utilizan bastante el sistema porticado o los pórticos, y como muros lo utilizan al sistema drywall. Mi pregunta va a ¿cuál sería en el caso estructural para lo que son soportes de carga cuando se utiliza ladrillos o cuando se utiliza el sistema drywall? La verdad es que mi duda va en eso. Si el ladrillo sería mejor por un tema estructural o simplemente el drywall porque el pórtico hace el trabajo. Tú mismo lo has dicho. Si es un sistema porticado, el muro lo único que aporta es peso. No aporta nada más. El sistema porticado
como lo he repetido, la carga se distribuye de las losas a las vigas, de las vigas a las columnas y de las columnas a la cimentación. En ninguna parte aparece la tabiquería o el muro, ¿ya? Lo que tú has visto en Canadá es como tú lo has dicho, es un sistema porticado de madera, como puede ser de concreto o como puede ser de acero. Es un sistema porticado. Y lo que hayan puesto para dividir en el medio o para cerrar pudo haber sido ladrillo, pudo haber sido drywall, pudo haber sido fibrocemento, pudo haber sido termomuro, puede haber sido el elemento de cierre que ellos hayan querido escoger. No aporta nada. Es más, si se dan cuenta, en Canadá y en Estados Unidos, el estándar es hacer sistemas aporticados de metal o de acero, ¿no? Muy poco usan el concreto, casi todos los edificios son de acero, y las divisiones son de drywall. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Ok? Ingeniero, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Vamos a Abel. Pregunta, Abel. Ingeniero, lo que se puede observar, por ejemplo, es que siempre se utiliza lo que es la losa aligerada. Nunca he visto un caso en la que se utilice losa maciza, al menos acá en la región. Y quisiera saber en qué casos podríamos utilizar ese tipo de losa maciza. Interesante pregunta. Mira, ya les pedí que van a tener que investigar tipos de losa. Hay, aparte de losa aligerada, que es cuando tiene un material vacío, que puede ser un ladrillo o un tecnopor, ¿ya? Existe la losa maciza. Exacto, lo que dijo su compañero. Ahora, la losa aligerada puede ser armada en una dirección como puede ser armada en dos direcciones. También es una subdivisión, pero eso es lo de menos. Lo van a ver en el curso de concreto armado cuando necesitan una u otra. La losa maciza es prácticamente todo es concreto, ¿ya? Y la tercera categoría es una losa que le llaman losa nervada. Investíguenla y estudienla. ¿Cuándo usamos una losa maciza? ¿Cuándo usamos una losa aligerada? En la mayoría de los casos se usa una losa aligerada. ¿Por qué? Las losas aligeradas, como las macizas, son diseñadas en función de la carga que van a soportar, ¿ya? Entonces, las cargas estándar responden al peso propio de la misma losa más la carga viva. El reglamento nos dice que para un colegio tenemos que asumir una carga de 350 kilogramos por centímetro cuadrado, mientras que para una casa habitación de 250 kilogramos por centímetro cuadrado y así sucesivamente. Entonces, hay varios parámetros de acuerdo al uso de la edificación. Entonces, tú como has ido seguro a muchas oficinas y muchas casas habitaciones, te has dado cuenta que todos son losas aligeradas. Genial. Pero, por ejemplo, si tú te hubieras ido a un taller, a un edificio de taller, ¿no? Donde en el segundo piso iban a haber máquinas muy pesadas o quizás iban a tener bastante carga muerta allí arriba, entonces, en ese caso, es muy probable de que sea una losa maciza. ¿Cuál es la diferencia en final? Que en la losa aligerada va a tener un máximo de carga. No vas a poder soportar, por ejemplo, 500 kilogramos por centímetro cuadrado. No. ¿Por qué? Porque obviamente el ladrillo que tenemos creo que llega máximo hasta 35 centímetros, ¿no? Hay ladrillo de 12 centímetros, hay ladrillo de 20, de 25, 27, 30, 32, 35. Y de ahí se acabó. Ya no hay más ladrillo más grande. No vas a encontrar un ladrillo de medio metro de altura, por ejemplo. Entonces, la limitación para una losa aligerada está en función de la carga máxima. Profesor, ¿cuánto es la carga máxima? En la norma lo dice, creo que es 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya, entonces, pero profesor, yo voy a tener encima una máquina, voy a tener esas máquinas que doblan acero, voy a tener una máquina soldadura, voy a tener cosas pesadas. Ah, entonces ya no vas a tener que plantear una losa aligerada. Tienes que saltearte a la siguiente categoría, que es una losa maciza. Y las losas macizas van a tener menos espesor, pero van a tener más soporte de carga. Tampoco van a hacer una losa de medio metro. El estándar como máximo es hacer una losa de 30 centímetros. Entonces, si tú tienes una maquinaria muy pesada, con 30 centímetros, aguanta hasta 3.000, creo que aguanta hasta 850 kilogramos por centímetro cuadrado en carga distribuida y en carga puntal hasta 3-4 toneladas. Entonces, es así. Ese es el fundamento, Abel, para ver cuándo usas una losa
aligerada, una losa maciza o una losa nervada. En concreto armado van a profundizar más en el tema, no te preocupes. Luigi, ¿puedes hacer tu pregunta, Luigi? Sí, sí, ingeniero. Una consultita, por favor. En el caso, por ejemplo, cuando se realiza el proyecto estructural, digamos, para las fuerzas axial, corte, flexión, rigidez, cuando usted hizo hincapié en la norma, por ejemplo, hay normas peruanas y normas internacionales como el ASI, o acá normas peruanas del Reglamento Nacional de Edificaciones, la E060, E030. Por ejemplo, para presentar proyectos de expediente técnico, ¿qué norma aplican, la internacional o la peruana? No, peruana. Lo único que usamos para las normas internacionales, en realidad son a nivel de comentario, ¿ah? Porque todo está referido a las normas peruanas. Es más, las normas peruanas son copia fiel de las normas internacionales. Para darte una idea, la norma del Manual de Transporte y Comunicaciones para Puentes es 100% una copia fiel del ASHTO, ¿ya? 2, la norma E060 de concreto armado es prácticamente una copia del capítulo ACI, ¿no? La norma sismoresistente, la E030, no es una copia de ninguna norma, es propia, porque está en función a nuestro espectro de diseño, a nuestra geografía, a nuestra sismografía, todo. Entonces, pero siempre en tus memorias de cálculo y en tus expedientes técnicos tienes que indicar la norma peruana y también, si gustas, las normas internacionales. ¿Dónde me he dado cuenta que no hay norma peruana? Por ejemplo, es en soldadura. Siempre agarramos el American Welding Associated, o en aire acondicionado, creo que tampoco tienen norma en eso. Pero ya en cualquier momento se junta el comité de la norma y traduce y lo pone como si fuera norma peruana. En el caso de Perú, todos la E010, E020, E030, E040 hasta E090. ¿Ya, Luigi? Acuérdate de eso. Ya, ingeniero, muchas gracias. Wilmer, ¿puedes preguntar, Wilmer? Ingeniero, una consulta. ¿Y las losas colaborantes en qué categoría entrarían? Las losas colaborantes es una subdivisión de las losas nervadas. Ya, eso les voy a mandar a estudiar, pero de todas maneras sería interesante que lo mencione acá. Cuando nosotros tenemos los tres tipos de losa, vamos a poner, la primera es la losa aligerada, que es una losa donde acá hay un ladrillo, y acá hay acero, al ladrillo, así, ¿no? Acero, ¿no? A esta parte de acá le llaman vigueta, a esto le llaman ladrillo. Bueno, es un ladrillo, puede ser tecnopora, ladrillo. Ya, esto le llaman losa aligerada. Luego tenemos la losa donde todo es concreto. Y tenemos acero arriba, acero abajo, y malla acá, malla aquí, malla acá, mucha malla por todo lado. Esta es la losa maciza. Y finalmente tenemos esto así. ¿Ya? Entonces, aquí, dentro de esta categoría, de esta forma de losa, es muy común que se le ponga una plancha no es metálica, es alumínica, esta es la palabra, ¿no? Tiene metal con aluminio, así, es una plancha como de calamina, pero más dura, y que tiene un tornillito acá, un perno de corte le llaman acá, un perno de corte. Esta plancha, como sí, soporta bastante peso, y reemplaza, como este es de metal, reemplaza al acero, a este acero que ven acá, la reemplaza. Y solamente tienes que llenarlo de concreto. Entonces, esta es una losa nervada, pero como le has puesto esta plancha metálica, le llamamos losa colaborante. Losa colaborante. ¿Por qué? Porque esta planchita metal alumínica colabora y reemplaza el acero de refuerzo. Solamente ponen un acerito acá arriba que es para temperatura. Para que no se fisure. ¿Ok? Entonces, ahí está, pero de todas maneras sigan investigando sobre eso. ¿Ok? ¿Está bien, alumno? ¿Quién preguntó? Wilmer, ¿no? Sí, ¿Está bien, ingeniero, Wilmer? muchas gracias. ¿Ya? ¿Quedó claro, Wilmer? Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Bueno, jóvenes, entonces, si ya no hay más preguntas, voy a parar la grabación
Ya. ¿En qué caso utilizo las losas nervadas? Es una pregunta muy interesante. Las losas nervadas tienen por objetivo reducir el peralte o el espesor. Este espesor, por ejemplo, si nosotros tenemos una solicitación de poner mucho peso arriba y planteamos con losa maciza, este no lo podemos plantear porque tiene un tope. Pero sí podemos plantear losa maciza y nos sale pues de 40 centímetros. Ya, está bien. Pero si planteamos como losa con placa colaborante, nos va a salir 25 o 27. Entonces, el ahorro o la disminución en el espesor es bastante. Y entonces te va a quedar más área libre para entrepiso, ¿no? La altura de entrepiso va a ser más alta. Entonces, es en ese caso donde se usa esta placa colaborante, ¿ya? Es más cara, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Entonces, con eso respondemos la pregunta de segundo cuello Guaita. Ok, jóvenes, voy a parar la grabación. Ok, ya. Si gustan, me pueden hacer consultas administrativas. Ya me mandaron los grupos, voy a guardar. Voy a crear el canal de YouTube, lo voy a poner en el aula virtual.